ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Conclusión personal. Hola a todo el mundo. Después de buscar por internet artículos relacionados con la ELA, lo que más claro me queda, lamentablemente, es que no se sabe qué la produce, que no existe un medicamento que pueda curarla, y lo más agravante del tema es que el pronóstico de vida es bastante inquietante. Si buscamos información sobre la enfermedad, tengo que reconocer que, desde mi precario acceso a contenidos científicos de primer orden, la verdad es que no podemos tener mucho donde informarnos. Pero sí he tenido acceso a diferentes artículos de Adela Asociación, ALS Asociación, Mayo Clinic, Medline Plus, Universidad de Navarra. Y como no, a la Wikipedia y YouTube. La verdad es que difieren en muy poco sobre la información que aportan sobre la enfermedad. Sobre todo, en el tema de la causa y el tratamiento. Aunque también tengo que mencionar el webinar Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que la doctora Mónica Povedano Panadés tiene colgado en YouTube. Les aconsejo que lo escuchen. Es un artículo muy interesante, y de él se obtiene una valiosa información. Después de escuchar detenidamente a la doctora Povedano, la verdad es que me siento insignificante para hablar de esta dolencia. Pero, puesto que mi aspiración es la de ofrecer una aclaración personal sobre la enfermedad, que deseo exponer en este artículo, he recurrido a la Wikipedia para ello. Ya que, para mí, es muy difícil manejar los términos científicos que se tratan, para la ilustración de los diferentes aspectos de la enfermedad. Desde el artículo de Wikipedia, lo que he querido utilizar, son los nombres que se utilizan para la designación de todas las alteraciones que se soportan cuando se padece ELA. Del mencionado artículo no he cambiado ninguna palabra, sí he tratado de reducir el contenido que, desde mi modestia he considerado innecesario, para explicar mi teoría sobre la ELA. En primer lugar, expongo el artículo que todos podemos ver en la Wikipedia, y que, entre otras cosas, dice lo siguiente. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas motoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios. No se conoce la cura para la ELA, y los tratamientos se basan en el alivio de los síntomas. En el apartado de epidemiología, podemos leer lo siguiente. La proporción entre hombres y mujeres es aproximadamente de 1 a 3 a favor de los varones. Aunque el apartado verdaderamente interesante es donde se explica la etiología. Que para hacernos una idea de lo que significa etiología, los que, como yo, nos suena a chino. Es la parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades. Y en este apartado, más bien creo que, lo que nos aclara, es todo lo que se altera o se ve trastornado como consecuencia de su padecimiento. Pero para mi reflexión, esto no me dice nada sobre las causas, es más bien lo que está alterado, una vez que se padece la enfermedad. Y podemos leer lo siguiente. Se han señalado distintos procesos como parte del mecanismo patogénico de los daños selectivos que provoca la ELA. El proceso de excitotoxicidad mediada por glutamato, el estrés oxidativo, el daño mitocondrial, las alteraciones en el citoesqueleto y en el transporte axaplasmático, alteración de la glía y metabolismo anormal de ARN y los fenómenos de neuroinflamación y autoinmunidad. En cuanto al mecanismo excitotóxico en la ELA, estaría implicado el principal neurotransmisor que usan las neuronas para generar señales excitadoras, el glutamato. Un exceso de concentración de este en el espacio extracelular del cerebro implica efectos letales sobre las neuronas. También constituye un elemento principal de la ELA la neuroinflamación, esta es, la invasión del sistema nervioso de leucocitos circulantes y la activación de la microglía,
que provoca una acumulación de células microgliales y astrogliales hipertróficas que conlleva el incremento del daño neuronal. Para los que no somos científicos, esto nos suena bastante conglomerado. Además, un poco incomprensible, por el motivo de que no podemos saber qué significación tienen en nuestro organismo todas esas alteraciones. Pero dejemos por ahora toda esa aglomeración de síntomas y alteraciones, y centrémonos en lo que dice sobre el tratamiento. Por ahora, no existe ningún tratamiento probado contra la ELA. Sin embargo, el reciente descubrimiento de determinados factores de crecimiento neuronal y de agentes bloqueantes del glutamato, parece prometedor en la interrupción del avance de la enfermedad, aunque no existe aún ningún fármaco que la remedie. La gran complejidad del tratamiento multidisciplinar hace necesario el desarrollo de vías clínicas que organicen y homogenicen con sentido la atención a estos pacientes, en pos de mejorar su calidad de vida. Todo esto está muy bien. Pues después de todo esto, vamos con la conclusión personal. Antes de nada, pedir que solo me hagan caso si ven en mi exposición un ápice de lógica. De lo contrario, no me hagan caso, y por supuesto no dejen sus tratamientos. Ya que a la conclusión que he llegado es la siguiente. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Eso me queda muy claro. Pero para mí, eso es la consecuencia, no la causa. Desde mi modesta opinión, la causa podría estar derivada por un trastorno psicosomático, el cual se originaría cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas son agredidas de manera psíquica e inconsciente. Esa agresión se produce cuando se les pide un exceso e intenso trabajo, como consecuencia de una excesiva e intensa excitación nerviosa, que, llegado el momento y manteniendo la agresión prolongada durante un tiempo, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. No se puede conocer la causa, por el motivo de que, nunca consideraremos como una agresión a nuestro físico, y más concretamente al sistema nervioso, el pedirles a nuestros transmisores neuromusculares que se activen para desarrollar un movimiento y trabajo que incluso consideramos de lo más normal. Le exigimos tanto, mentalmente, a nuestros controles musculares que, ellos mismos provocan un sistema inhibitorio, que paraliza el trabajo muscular normal para el que se debería estar debidamente preparado. Es como si nuestro organismo estuviese actuando bien, hasta que, llegado a un punto de estrés, él mismo detuviese o debilitase esas acciones para defenderse de las agresiones a las que está siendo sometido. Además, la verdadera agresión se produce cuando nuestras motoneuronas están saturadas, física y mentalmente, pidiéndonos que paremos la saturación, pero nosotros estamos pendientes de una cantidad más o menos variada de condicionantes que nos obligan a seguir. Por supuesto, de manera inconsciente, lo que para nuestro sistema neuronal podría significar que estamos saturados, pero no hacemos caso a las señales, con lo que se produce una inhibición de las motoneuronas, que, en el caso de la persona predispuesta para ello, se traduce en una ELA. Epidemiología. Por ese motivo el porcentaje de hombres es superior al de mujeres. Esta exposición no quiero que se considere como una opinión machista. Es solo una conclusión personal, por la que considero que los hombres exigen más a su sistema nervioso, para que responda a estímulos musculares más intensos, psicológicamente influenciados por condicionantes externos e internos, que, en el caso de las mujeres en sus actividades deportivas, sociales y laborales, donde entra en juego nuestras motoneuronas. Etiología. Todo lo que hemos encontrado antes en la etiología expuesta en Wikipedia, como partes del mecanismo patógeno de los daños, desde mi modesto punto de vista lo considero como normal. Nuestro sistema nervioso, nuestras motoneuronas, nuestro incremento de neurotransmisores, el aumento del glutamato, el proceso de excitotoxicidad mediada por el glutamato, el estrés oxidativo, el daño mitocondrial, las alteraciones en el citoesqueleto y en el transporte axoplasmático, la alteración de la glía y un metabolismo anormal del ARN y los fenómenos de neuroinflamación y autoinmunidad.
Todas esas alteraciones patógenas, las considero como normales, por el motivo de que esa es, de alguna manera, a las conclusiones que ha llegado nuestro organismo, tras las exigencias que nosotros inconscientemente le estamos ejerciendo para que actúe. Y en defensa de esa excitación maquinal excesiva para nuestras motoneuronas, se defiende diciendo, ya no puedo más, me inhibo y aunque tú me lo pidas ya no te respondo. Por ese motivo, actúa sobre las funciones motoras que de alguna manera podemos controlar. Llegando, por culpa de ese sobrecontrol, al descontrol de esas funciones motoras. Tanta excitación provoca también una neuroinflamación, esto es, la invasión del sistema nervioso de leucocitos circulantes y la activación de la microglía, que provoca una acumulación de células microgliales y astrogliales hipertróficas que conlleva el incremento del daño neuronal. Si nuestras células se sienten agredidas, por la excitación nerviosa, a la que están sometidas, nuestro sistema inmune actúa en su defensa, lo que es también normal. No así la excesiva excitación a la que hemos llevado a nuestro organismo. Vuelvo a insistir en que todo esto es una modesta opinión, sobre un estudio personal, sin fundamento científico ninguno. Tratamiento. Por ahora, no existe ningún tratamiento probado contra la ELA. Sin embargo, el reciente descubrimiento de determinados factores de crecimiento neuronal y de agentes bloqueantes del glutamato, parece prometedor en la interrupción del avance de la enfermedad, aunque no existe aún ningún fármaco que la remedie. Sobre este tema, lo que he podido observar es que se aconsejan ciertos medicamentos que retrasan el proceso de la enfermedad, lo cual me resulta un poco chocante, desde el punto de vista que, si el proceso de la enfermedad suele variar entre 3 y 5 años después de que comienzan los síntomas, así como que un 20% de las personas con ELA viven 5 años o más y hasta el 10% sobrevivirá más de 10 años y el 5% vivirá 20 años. Y personas en las que la ELA ha dejado de avanzar y una cantidad pequeña de personas en las cuales los síntomas de la ELA se han revertido. Esto no lo digo yo, esto se puede leer en las explicaciones que da ALS Asociación. Y que tiene colgadas en su página alsa.org. Pues en ese caso, ¿cómo podemos saber si un fármaco es efectivo, en el retraso de la conclusión de la enfermedad? Por ese motivo pienso que, no puede existir un fármaco que actúe, en un proceso normal de nuestro organismo, ante una agresión psíquica que lo altera. Antes deberíamos encontrar qué es lo que lo altera. O en el caso de la ELA, ¿qué fue en su día lo que nos alteró? Si nuestro organismo aumenta o reduce el glutamato, y desencaja esa inmensa cantidad de alteraciones, es porque lo considera necesario para la actividad que está siendo requerido. Y en este aspecto es en el que considero que, haría falta un proceso multidisciplinar que vuelva a poner en funcionamiento los valores normales, y que a su vez reduzca la hiperactividad a la cual ha sido llevado. Que desarrolle las funciones normales que nuestro organismo tenía antes de producirse el deterioro y la inhibición. Considerando siempre que nuestro organismo no haya llegado a un detrimento que ya no sea reversible. Pero como hemos mencionado antes, que existen casos en los que la enfermedad ha remitido, puede haber alguna esperanza. Para esto sería necesaria una actuación natural y que nuestro sistema neurológico acepte de manera natural e inconsciente, esa actuación. Mi modesto propósito es ayudar a los enfermos de ELA con lo que he dado en llamar un proceso natural de recuperación funcional, que supuestamente, regule de manera natural, las funciones que nuestro organismo realizaba antes de la enfermedad. Este proceso se realiza única y exclusivamente por el enfermo. Es él, el que tiene que practicar los ejercicios. Si el enfermo no acepta el proceso como algo valioso, el proceso no puede ayudarle. Por ese motivo es importante que exista una mentalidad especial por parte del paciente, que apoye realmente la realización del proceso. Desde este proceso no se somete a nadie a ningún ensayo, ya que no tiene que probar nada nuevo, ni experimental. Son actividades que ya han demostrado con creces su efectividad en los más diversos campos de la vida social y la medicina. Si es experimental el proceso y la estructuración de cómo están organizados los ejercicios para que, al final del proceso, se obtengan los resultados determinados que esperamos conseguir. Por ese motivo se necesitan de pacientes, que a su vez,
sean pacientes, para poner en práctica unos ejercicios, que sabemos son totalmente inocuos para las personas que padecen esta enfermedad. Probar su eficacia desde la manera que están organizados en este proceso, es lo que creo sería interesante para los pacientes de ELA. Aconsejo que escuchen los artículos, donde explico cómo es nuestro proceso. Existen otras dificultades que, ya he experimentado en otros procedimientos que he llevado a cabo con otras enfermedades, como es la falta de credibilidad de su eficacia. Lo que no tiene valor económico se considera que no vale, si no me lo manda el médico, no es efectivo, etc. Y el más importante de todos, no se sabe qué la produce, no existe un medicamento, no tiene curación, y eso es lo que ha sido aceptado por la comunidad social y el enfermo, pues, desde mi insignificante punto de vista, todo no está probado. Otra cuestión es que, aparte de los beneficios, que ya sabemos que aportan, la práctica de los ejercicios incluidos en el proceso, es que puedan mejorar la enfermedad. Eso es lo que está por ver. Gracias por escuchar.